Bueno, ya están acostumbrados conmigo. Esta por ahí es la primera de una serie de reflexiones o de prédicas referidas a un tema en particular. Y quiero que hablemos sobre la santidad. Sobre la santidad. Eh, Hoy, bueno, el Señor ahí me hablaba, ¿viste? Como que el Señor siempre encausa todas las cosas y mueve el espíritu de los que estamos en su cuerpo, para que hable a través de varios. Esto lo habíamos visto cuando veíamos los dones en Corinto, ¿no? El Señor quiere que Dios hable a través de varios, para eso somos cuerpo. Y creo que hoy el Señor viene hablando y va a seguir hablando sobre este tema. Y para entender la santidad, obviamente, lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia. Y lo primero que la Biblia nos habla y nos enseña respecto a la santidad es que Dios es santo. Dios es santo, hoy lo cantábamos. Y espero que lo sigamos cantando. Amén. Eh, y quiero solamente que veamos dos pasajes referidos a esto. Tienen algunos cientos de años de diferencia uno con el otro, pero vieron que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que pasó, como decía hoy Julio, ¿no? Lo que pasó hace 2400 años sigue pasando, y lo que habló el Señor hace 2400 años sigue siendo 3000 años. 3400, sí, es verdad. Y lo que pasó hace 3000 y pico de años, y lo que el Señor dijo al respecto, sigue siendo tan actual como lo fue en aquel tiempo. Y el primer pasaje que quiero que leamos está en Isaías 6. Isaías 6, versículos 1 al 3. Este pasaje, digamos, es el pasaje que relata un poco el llamado de Isaías, el compromiso que Isaías hizo con el Señor. Y dice así, dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. Dos serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el segundo pasaje nos hace ir hasta el final de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis 4:8. Y acá en Apocalipsis nosotros encontramos el relato de lo que vio el apóstol Juan, cuando el Señor le dice: sube acá, y lo lleva al cielo. Y él ve lo que se ve desde el cielo. Apocalipsis 4:8 dice que Juan ve todo lo que pasaba alrededor del trono. Ya no está mirando de abajo, más o menos como miraba Isaías. Él ve desde el cielo y ve un trono. Alrededor del trono hay 12 ancianos con coronas y 4 seres vivientes, 4 seres espirituales, que cuando leemos las descripciones nos cuesta entender cómo serían, porque dice que tenían ojos por dentro y por fuera, tenían 4 rostros cada uno. Bueno, eh, tal vez si los viéramos acá entre medio de nosotros nos daría un poco de miedo, porque era una imagen impactante, ¿no? Y dice que estos 4 seres, que claramente eran, como todos los que están en el cielo, eran adoradores, ¿no? Estaban adorando ahí delante del trono continuamente. Dice que cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas. Y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Solo en el espíritu uno va a poder ver eso.
día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo mismo. Muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador y violento, pero el del Nuevo Testamento es un Dios bueno y misericordioso comparado con el otro. No, 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 no nos equivoquemos. Dios es el mismo, como dice acá, ayer, hoy y por los siglos. El que era, el que es y el que ha de venir. Y los que lo conocen de cerca dicen que es santo, santo, santo. No lo dicen una sola vez, lo repiten 3 veces, las 2 veces que lo leemos acá. La palabra santo, la palabra que se usa ahí en el hebreo, es la palabra kadosh. Después se traduce al griego, pero la palabra es kadosh. Y la palabra significa diferente, distinto, significa otro. Hay una palabra ahí medio rara, hay 2 palabras raras, otredad o alteridad, como algo que es completamente distinto. ¿Qué nos da a entender esto? Nos da a entender que Dios es completamente otro. Completamente otro. Y estamos leyendo acá visiones de seres celestiales poderosos y tremendos. Poderosos y tremendos, les digo. Si alguno de estos seres se nos presentara acá, difícilmente entra en el edificio por la altura que deben tener. Dice que cuando sacuden las alas suena un estruendo que mueve los cimientos del lugar. Y estos seres poderosos, tremendos, dice que delante del Todopoderoso y el que es completamente otro, se tapan los ojos y los pies. Dice que se maravillan de tal manera al verlo que no pueden parar de decir, el Señor es completamente otro. Él es santo, santo, santo. No hay otro como Él. Ninguno. No se encuentra en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, otro como Él. ¿Amén? Esto es lo que nos enseña la Biblia respecto a Dios. Y para nosotros, seres creados, frente al Creador, no hay comparación. No hay comparación. Porque Él es creador y nadie lo creó. Él es la esencia y la fuente de todo. Y todo lo demás, seres celestiales, seres de 6 alas, seres con ojos afuera y adentro, seres tremendos, terribles, impresionantes, y seres carnales, terrenales y pequeños como nosotros, todos delante de un Dios santo, 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 quedamos pequeños y deberíamos maravillarnos y humillarnos. Todos. Esto es lo que la Biblia nos enseña de punta a punta. De punta a punta. Esta es la realidad de Dios. Y cuando nosotros hablamos de santidad, lo primero que deberíamos entender es esto. Si nosotros no tenemos este concepto, si yo no entiendo quién es Dios, yo no voy a entender de qué habla la Biblia cuando habla de santidad y para qué lo habla. ¿Estamos? Bueno. Entonces, cuando leemos estos pasajes entendemos que la santidad de Dios es un misterio maravilloso, Dios es majestuoso y mirarlo genera asombro aún a los seres más asombrosos que puede haber creado Dios mismo. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia de nosotros? ¿Qué dice la Biblia del ser humano? Podríamos decir, de sus ángeles, de estos seres creados, ¿cómo los llama la Biblia? Los llama sus santos ángeles. Es decir, estos seres que están en el cielo también, la Biblia los llama santos. ¿Sí? Pero la santidad de la que habla cuando habla de estos seres es diferente.
por la simple razón de que Dios es santo, 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 creador de todo y diferente y separado de todo, y estos seres son creados. Son santos porque están en un lugar diferente, separado de todo con el Señor, son santos, pero cuando se habla de la santidad de un ángel o de un ser celestial, siempre la tenemos que diferenciar de la santidad del Dios que es 3 veces santo. No hay otro que sea 3 veces santo, solo Él. Solo Él. ¿Y ahora qué dice de nosotros, decíamos? Bueno, el ser humano recibe de Dios su imagen y semejanza. La Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso a veces nos hace caer en el error de pensar que Dios debe ser como yo. Por eso lo personificamos como un viejito de barba. El anciano de días, habla la Biblia, ¿no? Pero no caigamos en el error de pensar que porque Él nos hizo a su imagen, Él es como nosotros. La Biblia es clara en esto. Nosotros jamás podemos ocupar el lugar de Él. Si los seres celestiales, cuando digo ocupar el lugar de Él, es decirles, bajate del trono y me siento yo. Que total, soy como vos. Esto es lo que quiso hacer Satanás. Satanás, ser celestial, con mucha autoridad y mucho poder en el cielo, quiso ocupar ese lugar. Él sintió que como tenía tantos ángeles a cargo, tendría algunos millones de ángeles a cargo, era un adorador, dijo, yo me debería poder sentar en ese trono. Y se llenó de maldad su corazón y se acabó su santidad. Hizo un motín en el cielo, pero en el cielo solo los santos pueden permanecer. Y Satanás cae y pierde su lugar de santidad en el cielo. Entonces, volviendo a nosotros, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué pasa con el ser humano? No nos pusimos de acuerdo con Julio, les aseguro, no es que hablamos en la semana para ver qué decíamos cada uno y tratar de ponernos de acuerdo, pero como les digo, el Espíritu Santo generalmente te sopla al oído cosas, parece que la gente se pusiera de acuerdo cuando habla cosas de Dios. Bueno, el primer versículo que quiero leer para entender cuál es nuestro lugar como seres humanos está en Levítico 20, 26. Justamente un pasaje en donde habla de lo que Dios quiso hacer cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, cuando lo saca de ese lugar de oprobio, de opresión, y elige al pueblo de Israel, que ya había elegido desde Abraham. Veníamos hablando el otro día del nacimiento de los hijos de Abraham, de Agar. Bueno, Dios escoge a Abraham y de Abraham en adelante, no con Ismael, sino con Isaac, él decide que a partir de esa descendencia él iba a elegir a un pueblo para él, para que sea de bendición para el resto de los pueblos de la tierra, de las familias de la tierra. Y Dios, cumpliendo con esta promesa que le había hecho a Abraham, que le había hecho a su descendiente, Isaac, y el que siguió, a Jacob, que le puso después por nombre Israel, cumple esta promesa varios años después, ya como pueblo, ya no como una pequeña familia, ahora era un pueblo muy grande que había crecido en Egipto, pero se había convertido en un pueblo esclavizado, habían ido por necesidad, pero terminaron siendo esclavos. Y Dios les dice esto, a través de Moisés, ¿no? Me seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he apartado de los pueblos para que seáis míos.
La palabra que se usa acá es una palabra similar, es la palabra kadosh. Y el Señor dice, ahora yo los elijo a ustedes, estamos hablando por ahora del pueblo de Israel, yo los elijo a ustedes para que ustedes también sean apartados, separados, santos, porque yo soy apartado, separado, santo. Así como yo los hice a imagen y semejanza mía, ahora quiero que ustedes como pueblo también tengan esta característica mía de estar separado de todo. Y yo los quiero separar de en medio de las naciones y los aparto de los pueblos para mí. Y dice que Dios los saca de Egipto luego de una batalla no pequeña con el faraón y los saca con poder, con señales tremendas, abre el mar rojo, caen 10 plagas, vence a todo el ejército enemigo que venía detrás de ellos y los saca al desierto. ¿Y para qué los saca al desierto? Le decía Moisés a Faraón, decide a Faraón que yo los quiero sacar al desierto para que vengan y me adoren. Para eso quiero mi pueblo, para que venga y me adore en el desierto. 3.400 años y Dios sigue buscando lo mismo y parece que el pueblo le cuesta entender, al pueblo de Israel, lamentablemente. Pero el sueño de Dios, el plan de Dios que no terminó, fue ese. Él elige a su pueblo y lo saca de en medio de los otros pueblos, del medio de la opresión, del medio de la esclavitud, para que sea su pueblo santo, separado de todos los demás, para que le adore, para que tenga una comunión con él en la santidad de Dios y para que se santifiquen con él. Es decir, para que se separen con él y para él. Y después en Éxodo 19, del 5 al 6, Éxodo 19, del 5 al 6, Dios da una explicación un poco más amplia de cómo pensaba usar al pueblo escogido por él. Y dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo Dios a Moisés. Entonces Dios quiere del pueblo de Israel hacer una nación santa para que sean sacerdotes para el resto de las naciones. No es que Dios tenía el pensamiento de que una tribu de Israel fueran sacerdotes solamente. No, 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 no. Dios había soñado con que todo Israel, todo su pueblo escogido, fueran sacerdotes para el resto de los seres humanos. ¿Para qué? Para mostrar su santidad, para mostrar quién es Dios. Ese es el sueño de Dios que sigue vigente y sigue trabajando. Ahora, estas promesas, decíamos, fueron para el pueblo escogido, el pueblo santo, el pueblo de Israel. Este pueblo inicial, podríamos decir, de la promesa y del plan de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que esta promesa se amplió? El pueblo de Israel, lo vimos la vez pasada, quebranta el pacto, quebranta este pacto de esposo que tenía con Israel como esposa suya, quebranta el pacto, y Dios dice, no me voy a retractar, yo sigo queriendo un pueblo escogido para mí, un pueblo santo entre medio de las naciones, yo voy a hacer un nuevo pacto.
Y con este nuevo pacto, ahora sí, voy a lograr lo que soñé. Y ahí entramos nosotros. Lo que hoy habló Mauro es exactamente esto. Es Dios haciendo un nuevo pacto para que seamos suya como novia, como esposa, todos aquellos que somos llamados a estar con Él. Y saltamos de nuevo hasta el final de la Biblia, Apocalipsis 5:10. Fíjense de qué manera Dios abre y cierra diciendo, yo no cambio. Lo que le dije a Isaías hace 3000 años, lo sigo diciendo hoy. Y desde lo que pasó de Moisés ya van 5000 y algo de años. Así que imagínense si tiene paciencia Dios para cumplir sus planes. Apocalipsis 5:10 dice, estamos de nuevo con Juan en el cielo. Estaba viendo los 4 seres vivientes que decían santo, santo, santo. Y en el cielo escucha la voz de los ángeles que dicen esto. ¿Y dicen esto de quiénes? Dicen esto de todos aquellos que aceptan a Jesús y son añadidos al pueblo santo de la promesa. Y dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Lo mismo que Dios les dice a través de Moisés al pueblo de Israel, Dios nos dice, te dice a vos y me dice a mí, si vos aceptás a Jesús, si venís conmigo, la promesa también es para vos. Mis planes siguen vigentes y yo ahora hago de ustedes un reino y ahora quiero que ustedes sean los sacerdotes para el resto de las naciones, sacerdotes para nuestro Dios, y Él nos va a hacer reinar sobre la tierra. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo que no tenía identidad. El pueblo no tenía una identidad. Eran un rejunte de gente, habían nacido como una familia, y ahí andaban, llegaron 70 a la tierra de Egipto, a Gosén, se multiplican de una manera tremenda. Se calcula que cuando Moisés los saca de Egipto serían 1.000.000 de personas, más o menos, me puede corregir acá nuestra maestra bíblica, 2 millones, dice acá, 2 millones. ¿Vos los contaste todos? ¿Tenés los nombres? Ok, bueno, no, necesito datos, si no me das datos certeros, no. Sí, sí, necesito el censo, sí. Bueno, 2 millones de personas, pongámosle, más personas. Pero la realidad es que era un pueblo que no tenía identidad. No tenía identidad. Dios es el que los llama y les da identidad. Y les dice, yo, el Dios santo, ahora hago de ustedes un pueblo santo. Una identidad que permanece 5000 años hasta hoy. Siguen contando el año nuevo, el pueblo de Israel sigue contando el año nuevo desde que salieron de Egipto. Nosotros tenemos nuestro año nuevo cristiano, pero ellos tienen su año nuevo desde Moisés. Y siguen teniendo una identidad de pueblo. Ah, tenés razón, desde el día de la creación. Pero tienen identidad como pueblo. No solo tienen identidad, tienen una tierra que Dios les dio y pelean por su tierra, la tierra prometida que Dios les dio. Y nosotros, los añadidos, el pueblo escogido de Jesús en adelante, nosotros somos igual. Nosotros éramos un rejunte de gente que andaba por ahí. Les diría de diferentes naciones, acá tenemos todas las naciones representadas. Y éramos un rejunte de gente que no teníamos aparentemente nada en común. Sin embargo, a cada uno de nosotros Dios nos llama.
y nos dice, yo, el Dios 3 veces santo, te estoy haciendo un llamado para que hagas un pacto conmigo, para que vos también seas parte de mi nación santa. Y si sos parte de mi nación santa, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo? Vas a ser santo. Vas a ser santa. Esa es la promesa que a través de Jesús Dios nos hace a nosotros. La misma promesa que seguía vigente desde el pueblo de Israel. En Juan 1:12 dice que todos los que recibimos a Jesús, a todos los que creímos en su nombre, se nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No es cualquier poder. No es cualquier poder. ¿Cuántos hijos tenía Dios en el tiempo antiguo? ¿Eh? 2000 y pico, dicen por ahí. A Israel lo llamó a ser nación santa, pueblo escogido. A Jesús, cuando viene, se lo llama el unigénito de Dios. El unigénito de Dios, el único hijo. Jesús, que existe desde antes de Moisés, desde la creación misma y desde que Dios existe, es decir, desde siempre, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús, con las mismas características, Jesús es santo, 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 el mismo, se hace hombre, baja a la tierra y se mete en el barro de un mundo totalmente contaminado, pero con la esencia del santo, santo, santo. Por eso cuando se lo nombra a Jesús, también se lo llama el santo. No un santo. A mí me podrán llamar un santo, a veces. Ay, Maxi es un santo, me decían cuando era chiquito. Ay, es un santo, se porta tan bien. No, 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 no. Jesús es el santo, con mayúsculas. De hecho, es el santo, santo, santo. Cuando los ángeles miraban, cuando los 4 seres adoraban, al que ven es a Él. Porque Él está en el Padre está en Él, son lo mismo. Cuando lo adoraban a Jesús, decían santo, santo, santo. Y ahora Jesús nos llama a nosotros y nos dice, ahora quiero que vos tengas mi naturaleza. Ahora quiero que vos recibas la misma esencia que yo tengo. Sí, sos hecho a mi imagen, todo bien, sos cuerpo, alma, espíritu, pero no sos santo, 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 y no sos santo. Cuando Dios nos llama, nosotros no somos santos. No somos santos. Al igual que el pueblo, no era un pueblo santo. Cuando estaba en el medio de las naciones, no era un pueblo santo. Ahora, cuando lo llama, bueno, acá muy bien me sopla mi amada esposa. Decíamos, santo en la naturaleza de Dios significa completamente diferente, separado de todo, nada que ver con nada. Cuando el pueblo de Dios es separado, justamente santo también significa esto, significa separado, apartado para Dios. Cuando Dios te llama, te dice, yo te quiero separar para mí. Entonces, cuando Dios dice, yo quiero que seas santo, lo que Dios te está diciendo es, yo quiero que quedes separado para mí, separada para mí. Yo te quiero aparte. Y como diría el famoso tío Ben, el tío de Peter Parker, Spider-Man, algunos acá lo conocerán,
¿no? Si tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es así. Entonces, si Dios me da el poder de ser llamado su hijo y de tener su naturaleza, es decir, ser santo, separado, ¿qué requerimiento habrá para acercarnos al Dios santo? Bueno, quiero que volvamos a leer Isaías 6, pero ahora vamos a leer unos versículos más. Isaías 6 dice, en el año que murió el rey Usías, bueno, Isaías 6 del 1 al 7 vamos a leer ahora. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, el borde de su manto cubría el templo, dos serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo, ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, en su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. ¿Qué notamos al ver a Isaías delante de Dios? El Dios santo, santo, santo. ¿Qué notan en Isaías? ¿Qué le pasó? Miedo. ¿Cómo? La actitud hacia la santidad de Dios. No, vergüenza, notó su condición. ¿No? Nosotros diríamos, estoy en el horno. Estoy perdido. Delante del ser santo, 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 el ser más santo que existe, de repente él se ve y le debe haber pasado como el que está por morir, que le pasa una película por delante y habrá visto quién soy, dijo. No puedo estar delante de Dios. No puedo estar delante de este Dios tan santo. ¿Por qué? Porque no soy santo. Lo primero que le habrá venido a la cabeza es las cosas que digo. Las cosas que digo, y estoy en medio de gente que dice barbaridades también. Soy hombre muerto. Soy hombre muerto. Pero Dios no lo llamó para matarlo. Vemos que Dios lo santifica. Pero antes de santificarlo, es decir, antes de limpiarlo de su culpa y su pecado, es decir, lo que no permitía que él fuera santo, antes de limpiarle la culpa y el pecado, él sintió arrepentimiento. Él reconoció su condición. Él dijo, no soy digno de estar delante de este Dios 3 veces santo. Una vez reconocido su pecado, él reconoció que era un hombre de labios impuros, indignos, y que vivía en medio de gente indigna. Bueno, dice que una vez que él reconoce eso, Dios lo toca con fuego del altar. Y a mí me venía a la mente lo que pasó con
los primeros en recibir a Jesús después de Jesús haber muerto, resucitado y ascendido al cielo. Es lo que pasó el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Bueno, el día de Pentecostés baja el Espíritu Santo prometido por Dios. Jesús había dicho, ustedes ya se bautizaron con agua, pero yo les voy a enviar mi Espíritu porque yo los quiero bautizar en Espíritu Santo y fuego. Podríamos decir este mismo fuego cauterizador y purificador que está delante del altar, ¿no? Del carbón encendido. Y dice que ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 36, dice que cuando baja el Espíritu Santo, los apóstoles y el resto de los discípulos que estaban ahí en el aposento alto, que eran 120 más o menos, dice que todos son llenos de este fuego, porque bajan lenguas de fuego del cielo y son llenos del Espíritu de Dios, y dice que salieron a hablar de las maravillas de este Dios santo, a cada uno en el idioma que hablaba, por lo cual todos estaban maravillados, sorprendidos, impactados, y Pedro, lleno del Espíritu Santo y movido por Dios, les habla. Y esta fue la primera gran prédica de Pedro que le habla al pueblo de Israel. Hasta ese momento nosotros no estábamos añadidos al olivo, a la higuera del Señor. Dice, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba, les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como recibieron la palabra, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3.000 personas. A través del arrepentimiento y del bautismo tenemos acceso a la salvación que Jesús gana para nosotros en una cruz. El arrepentimiento, según lo que significa la palabra arrepentimiento, es cambiar la dirección de tu vida. Vos venís caminando para un lado, caminás para el otro. Y el bautismo lo que simboliza es la decisión de morir a la vida anterior. Dice que en el bautismo somos enterrados junto con Cristo para nacer a vida nueva con Él. Entonces, por eso Pablo dice que Juan el Bautista bautizó con bautismo de arrepentimiento. Esto lo dice en Hechos 19:4. Para que luego, a través del bautismo de Jesús, pudiéramos ser bautizados con el Espíritu Santo, con el fuego que nos iba a purificar. Pero sin arrepentimiento, sin el bautismo de Juan, no hay bautismo de Jesús. Si yo no me arrepiento de mis pecados, si yo no me arrepiento como Isaías delante del Dios 3 veces santo, si yo no me arrepiento de la vida que llevo, de las cosas que digo, del ambiente en el que me moví, no voy a poder recibir la purificación que viene por el bautismo, que viene por el Señor. Y uno podría decir, pero entonces Dios es un Dios castigador que nos quiere ver a todos muertos, porque ¿quién podrá ser limpio de todo esto? Y fíjense, esto ni siquiera de Jesús en adelante, Dios lo viene diciendo desde tiempos ancestrales. En Ezequiel 18:23,
le decía al pueblo de Israel que una y otra vez hacía cualquier cosa, ¿no? Les decía, Ezequiel 18:23, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Dios no quiere que nadie se pierda. No es que Dios viene a decir, vos sos un pecador, no quiero saber nada con vos porque yo soy santo, santo, santo. Lo que Dios está diciendo, si vos te arrepentís, en Jesús tenés una puerta abierta para recibir mi naturaleza y para que a vos también en el cielo te llamen santo. En Ezequiel mismo 18, del 30 a 32, dice, por tanto, a cada uno de ustedes los israelitas los juzgaré según su conducta, afirma el Señor y Dios. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, y el pecado no será piedra de tropiezo. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y adquieran un corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, afirma el Señor y Dios. Y en Joel 2:13 dice, desgárrense el corazón. El pueblo de Israel se rasgaba las vestiduras, como decía, qué bárbaro, qué terrible esto que está pasando. Pero Dios le dice, yo no quiero que se rasguen las vestiduras, yo no quiero cosas externas. Dios quiere nuestro corazón. Y dice, desgárrense el corazón, no los vestidos. Y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Y el Salmo 103 dice, el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos, tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Y lo mismo dice en Hebreos 4, del 15 al 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, y aquí está hablando de Jesús, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Quiero leer solo dos pasajes más. En Primera de Pedro 1, del 13 al 16 dice, por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y un último pasaje en Apocalipsis 22, del 11 al 14, dice que el malo, y este es Jesús hablando, que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren, yo vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar
por las puertas de la ciudad. Jesús nos llama para separarnos para Él. Y Él, si lo aceptamos a Él, nos llama santos, separados para Él, pueblo escogido de Él, nación santa, sacerdotes para Él. Pero tenemos una gran responsabilidad si venimos a Jesús. Tenemos que seguir santificándonos. Tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que, como dice, seguir en el proceso de ser cada vez más santos, es decir, vivir cada vez más cerca de Él, cada vez más dedicados a Él, y lavar nuestras ropas. ¿Y con qué lavaré mi ropa? Hay una sangre derramada que nos lava de todo pecado, dice la Biblia. Cuando yo me acerco a Jesús, su sangre me lava de todo pecado. Pero esto es algo que yo tengo que hacer permanentemente. Yo tengo que vivir separándome de lo que este mundo me ofrece y acercándome al que me llama santo, al que me amó y al que me da su naturaleza para vivir como Él. Amén. A mí me gustaría que cantemos la canción a una sola voz. Santo, Santo. Esa me parece que era la canción. Yo quiero que cantemos esta canción, pero quiero que la cantes reflexionando en esto, reflexionando en el Dios 3 veces santo que te está llamando hoy, para que vengamos a Él. Si necesitamos arrepentirnos, podamos venir con el corazón arrepentido, porque Él no rechaza al corazón contrito y humillado, dice. El santo, santo, santo hoy está acá para recibirte. Si necesitas venir acá adelante, postrarte delante de Él, como hacían con Jesús los que lo adoraban. Como hacía el pueblo de Israel cuando lo adoraba en serio al Señor. Dice que se postraban delante de Él, porque ¿quién podrá estar en pie delante de un Dios 3 veces santo? Dice la Biblia que toda rodilla se doblará. Llegará el día en que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, el 3 veces santo. Empecemos ahora, doblemos la rodilla desde ahora, porque habrá algunos que la doblarán obligados. Yo prefiero doblarla con un corazón sincero y entregado a Él, humillado y arrepentido.